han seguido el río Lima de la Cuenca Baja, que está por el mar. Esta también es conocida por aplicar una serie de sitios arqueológicos, como mencionaba por Pedro Villar Córdoba en su visita sobre el área del puerto media del río Lima, que es el famoso templo de Mama. Sin embargo, la inicio de la media de la zona de gestión un segundo templo que fue el de Mama. Con respecto a Cachagua Grande, esta en realidad es parte de una serie de sitios arqueológicos situados en el área contigua de la defensa del río Lima, en la margen derecha, casi quedadas a ríos del año. Ustedes se conforman con el sistema Cachahuatl, se compone de Cachahuatl Alta, Cachahuatl Baja, la de Cachahuatl y la de Buenos Aires, que fue investigada por en superficie aparece como una intrincada red de estructuras formadas sobre terrazas de vivienda, las cuales están delimitadas y conectadas por patios internos, pasillos estrechos y escaleras. Debido a la pendiente del terreno de la configuración de las terrazas, los espacios internos suelen ser reducidos. Esta configuración puede dar una primera impresión de ser un extenso fortín, y apoyada también por la presencia de una extensa terraza que recorre toda la curvatura del cerro y una muralla que repite el patio, que se vea todo nuevamente. Esta configuración llegó a cuestiones anteriores a pensar en un sitio que fue en funcionamiento durante el periodo tardío. Sin embargo, las excavaciones y análisis mencionadas por el guía de 2018 en un primer citado logramos establecer el verdadero periodo funcional de este sitio. Basada en la estratigrafía y la identificación del material cultural del contenido, en las excavaciones se estableció que este proyecto funcionó desde mediados del periodo completo formativo tardío, pasando por la fase estilística formativo final, o también asociado a cero, y inclusive se elaboró material, se inició material ya para el periodo blanco sobre rojo formativo. Establecer este punto introductorio y apoyarnos en este marco de referencia tecnológica, el análisis de la arquitectura de Cachahuatl Alta posee datos muy interesantes sobre temas tan diversos como el propósito de las edificaciones, la evolución tecnológica como el periodo inmediato anterior y las primeras ocupaciones. Además, el proceso de transformación, así como la interrelación con algunos sitios aledaños. El punto de vista de estos temas está centrado en los resultados de las excavaciones que se llevaron a cabo en el sector denominado A, del cual se concentraron 4 unidades de excavación. La primera excavación significativa, la unidad donde se expuso evidencias culturales arquitectónicas que presumen ser el inicio de la ocupación en el sitio arqueológico. Esto de descender 3 metros cubiertos por el medio de narraciones unidas con el de la ciudad completa, el gran avance de la estructura de la construcción de esas bases, una estructura cuadricular formada con una catedral en unidades con barra. Por la profundidad de la estratigrafía de los expuestos arquitecturales, estas bases debían ser parte de una primera ocupación que viene del sitio. Sin embargo, dentro de los restos de estas edificaciones no hubo rastros de quemas o fogones asociados. El material cultural capturado dentro de la parte más profunda de esta estratigrafía refiere a textos cerámicos de cocción eficiente con formas como botellas y cubos, además de restos alimenticios como las tablas de mano y restos de malacólogos. La otra parte de estas excavaciones, el conjunto de unidades 8, 10 y 12, revelaron pertenecer a una estructura escalonada, la cual poseía ambientes internos parecen bastante cerrados. Las evidencias recolectadas durante la excavación mostraron que esta edificación en un primer momento fue erigida mediante muros de contención en un relleno interno. Después se componían materiales como piedra de río grandes, material de cita, de la meteorita, desechos parapólicos marinos y elementos sucios animales correspondientes a bolsas de camellos. De forma preliminar, la configuración final de la arquitectura hace una estructura cuadrangular con 3 niveles. El primer nivel fue expuesto por la unidad 8, el cual fue la parte externa de un muro de contención realizado a partir con bloques de piedra unidos con barro. Junto a esto existía un muro que en realidad era una escalera, era una escalera de acceso,
hacia la parte superior. La siguiente excavación significativa es la unidad 10, de la cual consiste en una pequeña plaza interna con estructuras elevadas a los costados, las cuales son espacios bastante restrictivos. La tercera evidencia significativa fue en la parte más alta de esta estructura, que sería la unidad 12, de la cual, tras descender un promedio de 2 metros, se logró identificar un muro perteneciente a esta primera ocupación, debajo de otras ocupaciones ya posteriores. La característica de la arquitectura interna de esta estructura indica que fue planeada para ser un espacio restrictivo y privado. Por la evidencia de pasadizos y accesos mostrados en la excavación, otra característica interesante de esta estructura es la presencia de estucado rojo, la unión recuperada de las paredes de la excavación de la unidad 10, lo cual indica una especial dedicación en ornamentar el espacio mediante decoración pictórica. Por las características en la estructura de los acabados expuestos, la evidencia apunta de que este espacio podrá emplear una función privada y probablemente ceremonial. La última construcción está apoyada no solo por las características especiales de la arquitectura, como la forma piramidal trunca o el meticuloso cuidado del arte. Además, la distribución de los espacios internos, la presencia de un patio interno seguido, prueba ser de un espacio privado donde se desarrollan actividades para un uso exclusivo de personas al interior, alejado de la visión de la población externa. Las características de la arquitectura expuesta sobre esta construcción trunca poseen muchas similitudes con algunos ejemplos para de otros sitios arqueológicos para el informativo final y el informativo tardío. Lo que favorece la idea de que estas estructuras están cargadas de un simbolismo abstracto, además de evocar cuestiones un poco más ceremoniales, como serían quizás sitios arqueológicos estudiados por Hugo Quijada en Lucas. En contrapunto con este tipo de estructuras, también se recupera evidencia de un tipo de arquitectura distinta, la cual fue expuesta por las excavaciones de la unidad 16, dentro de una estructura de peculiares características, que por el parecido en la técnica de barro de piedra con la estructura piramidal trunca, parecen ser del mismo periodo. La estructura se ve casi como un espacio formado por muros de doble cara en forma semicircular, casi de forma oval, el cual gana un espacio al terreno de la pendiente y logra ampliarse dentro de la arquitectura de la pendiente de cerro. Dentro de esa estructura semicircular existe una entrada principal lateral y una banqueta divididas en 3 espacios pequeños. Las excavaciones revelaron que esta estructura estaba directamente construida sobre el terreno original del cerro. Además de esto, se recuperó en la excavación textos cerámicos por partes de botellas y con construcción deficiente, de los que parecen estar asociados al periodo formativo tardío. Por las características arquitectónicas de este tipo de estructura, en el cual se toman en cuenta los elementos como la banqueta, los espacios cerrados y el único acceso, suponemos que la función de este espacio debió ser un carácter más asociado a lo que es el almacenamiento, posiblemente vivienda. Sin embargo, no se registra evidencia de fogones, pero sí se recuperó evidencia de restos alimenticios, como restos macrobiológicos y restos de camellos, aunque bastante ya destruidos. Por toda la data expuesta, se considera que Cachagua Alta empezó su ocupación inicial como un sitio estacional, un tipo de sitio que es bastante común, que convivió junto con los sitios de los templos indios, que deben estar ubicados en la parte alta de los cerros. En el caso de Cachagua Alta ocurrió una transición rápida, a ser estructurado como un sitio perenne con arquitectura de tipo ceremonial y construcciones de acopio y vivienda. Esto pone en relieve la existencia de una interrelación entre el acopio de insumos y su uso para sostener la estructura ceremonial, siendo probable la existencia de un grupo de poder basado en el control por medio de la teocracia, el cual interactúa con una población permanente en el sitio, estaba concentrada a dedicar esfuerzos para sostener la estructura principal trunca y de esa forma apoyar la clase dirigencial que se encontraba en la parte más cercana. Esta configuración como centro ceremonial
duró un periodo que se puede considerar corto, ya que este sería enterrado intencionalmente en sucesos evidenciados, lo que serían quemas y probablemente eventos de festines que están evidenciados en la unidad 10 y 12. Lo que sería ya para el periodo fue comprendido como informativo final entre 400 y 200 antes de Cristo. Estos eventos evidenciados son completos eventos de quema, uno tras otro, entre los cuales destaca la ceniza gris y la ceniza negra. De estos eventos que se han evidenciado en la unidad 10 y 12, existen entierros lo que se pueden considerarse como ceremoniales. Dentro de estos existen entierros completos e incompletos de lo que se llama aves, de lo que han sido hallados en la unidad 10, y destaca que estas aves están completas y la especie a la que pertenecen serían aves rapaces. La segunda evidencia solo se encontraron plumas, pero lo que serían probablemente de aves de mar. El proceso de abandono expone características muy interesantes. Por un lado, refuerza la idea sobre el papel ceremonial con el que funcionó la estructura durante la primera parte de la ocupación. Además, las deposiciones de cenizas reportados son un fenómeno también reportado para el área de Ancash, como lo evidencia Wikipedia en los festines de sus investigaciones. Bien, el sepultado de la estructura de 3 niveles, ya para el periodo formativo final, no supone el abandono final del ciclo arqueológico, ya que para el periodo que corresponde entre la transición del formativo final hacia el formativo, dado que los estilos que también ya serían pictóricos, se fundan dos nuevos sectores, que sería el sector B, que se encuentra a este costado, que serían aglomeraciones de pequeñas estructuras cuadrangulares para el acopio, las cuales poseen interiormente pequeños almacenes soterrados, y la estructura principal C, que vendría a ser un reemplazo de la estructura primera que se encontraba en esta zona. Sin embargo, existen diferencias notables con respecto a cómo esta arquitectura se presenta. Lo más resaltante es que esta estructura posee dos partes. La primera parte es una amplia plaza bastante pública, en la cual posee varios accesos. Y la segunda parte del sector C sería esta parte más cerrada, la cual no tiene una conexión hacia la plaza. Sin embargo, sí tiene una conexión hacia la parte B y hacia la parte A. El nuevo desarrollo compone este nuevo desarrollo dentro de lo que sería el sector B y A compone las estructuras lo anteriormente expuesto de esas estructuras ovales, las cuales serían anexadas al nuevo tipo de arquitectura, que sería más cuadrangular y más amplio. La primera estructura oval, como se vio en la diapositiva anterior, estaban un poco más dispersas en toda la zona. Para el periodo informativo, ya tendría la arquitectura esta configuración final, que sería una amplia red de almacenes y una pequeña zona privada, junto con un espacio público. Con la secuencia de cambios ocurridos en la estructura del sector C, se ha determinado que esta configuración de la clase final también estaría junto con lo que sería la construcción de este muro perimétrico, además de una pequeña terraza amplia que tenemos que realizar, lo que sería para el periodo formativo. Los cuales existen varios ejemplos dentro de la arqueología peruana, como sería el caso de Chanquillo, el caso del Castillo de Alcaray, dentro del reino, en el caso de Cerro Puncacucho, y para la zona de la Cuenca Media también, el caso de la ponencia anterior presentado por Rodrigo Padilla.
Finalmente, la última ocupación, que sería del informativo, se ha evidenciado ese tipo de material blanco sobre rojo y material foráneo perteneciente a la Sierra Central, de la cual solo se concentra en un pequeño lado del sector C, hacia una pequeña esquina. Quizás probablemente por motivo de saqueo. Bien, dentro de los puntos que quedan de este sitio de investigación sueltos, tenemos dos cuestiones. El primero es el sector que está en la parte más alta, el cual también parece ser una arquitectura muy parecida al informativo, pero sin embargo no se ha recuperado ningún tipo de tiesto material o alguna evidencia de que para cuál fue su uso, el cual quizás en investigaciones posteriores o adelante podamos esclarecer ese hecho. El segundo problema que queda de esta presentación es el muro longitudinal. Pese a que este muro tiene un gran trabajo y una gran extensión, existen estructuras fuera de este muro que se adozan, por lo que quizás la cuestión de su uso como un área para poder dividir espacios rápidamente para el informativo cayó en desuso. Bien, por la expuesta nosotros concluimos que en el primer punto Casahuaca Alta parece que antecede un poco más el periodo que en primera instancia hemos planteado, quizás es un poco más antiguo, al 800 a.C. La unidad 11 probó estar mucho más abajo y enterrada, siendo una estructura anterior, posiblemente a la par con el periodo formativo medio. De igual forma, la presencia de estructuras de carácter ceremonial son un indicador de que las poblaciones siguieron usando ese sistema teocrático, pero ahora en un nuevo escenario, que serían los poblones de los Alpes. Sin embargo, por la forma en que ha sido enterrado de forma ceremonial, de forma con varios eventos de deposición de destinos, este tipo de sistemas teocráticos parece que rápidamente cayó en una transformación más para lo que sería un ejercicio de lo que es neutración y celebración. Finalmente, la arquitectura del periodo informativo y el formativo final son un reflejo de un incremento de lo que serían los recursos naturales y humanos, así como un incremento probablemente de contactos con otras poblaciones y mucho más arriba en lo que es la geografía, evidenciado por los hallazgos de cerámica de la Sierra Central. Ante todo esto dicho, gracias por su atención. Muchas gracias, Luigi. Vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos. Puntuales, por favor, porque estamos por la hora. Y regresamos. Pueden pasar a todos.